Bueno, seguimos entonces con nuestro estudio del Evangelio de Juan y llegamos al capítulo 15, el capítulo conocido como la vid verdadera. Así que vamos a leer el capítulo entero y vamos a hacer una breve reflexión y un estudio de algunos aspectos relevantes, importantes. Habíamos quedado en Juan 14, estamos en el escenario de lo que se denomina la última cena. ¿Se acuerdan? Está Yeshua, están sus discípulos, hay una charla medio intimista que empieza allá en el capítulo 13, el lavado de los pies, después una serie de diálogos, la cuestión de Judas, que ya no está, se va, ¿no? Judas Iscariote, y después el capítulo 14 que nos hablaba de estas moradas celestiales, ¿no? Que en realidad son moradas en la casa del Padre. Hemos discutido esto, si se refiere a una cuestión celestial o a una metáfora que tiene que ver con la comunión con Dios, ¿sí? Con el permanecer, con el habitar, y habíamos hablado de este tema. Así que vayamos al capítulo 15. Le leo el capítulo 14, versículo 31, para que ustedes vean que hay como un salto. Presten atención. Dice, más para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y ahí viene el 15. Dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no produzca fruto, él la cortará, pero a la que produzca fruto, la podará, para que produzca mucho fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él. Este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado el Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestros gozos sean cumplidos. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen todo lo que les ordeno. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me dijiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Recuerden la palabra que les dije, no hay siervo que sea mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen que cruzar por su pecado. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el ayudador, a quien yo les enviaré de parte de mi Padre, el Espíritu de la verdad, que proviene de mi Padre, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Amén. Bueno, Amén. un discurso interesante. En mi Biblia está todo en rojo, ¿sí? Porque aplica a un discurso de Yeshua, entonces está todo rojo.
sin interrupciones. Acá ya no tenés, en este capítulo no están las famosas interrupciones de Tomás, de Felipe, ¿sí? Este diálogo, sino que tenemos una narración, ¿sí? Un discurso, todo el capítulo 15 y se va a extender en el capítulo 16. Hay algo muy interesante que tiene que ver con la estructura de estos discursos. Vemos que Juan 13 es un discurso mezclado con alguna narración. Juan 14 es un discurso que está, digamos, dividido por las 3 preguntas que recibe Yeshua. Juan 15 empieza con una proposición de Yeshua. Acá no hay preguntas, ¿sí? Simplemente hay un discurso. El 16 sigue hasta que después hay intervención de los discípulos. Y el capítulo 17 es la famosa oración intercesora, que también es un discurso completo. Recién en el 18 volvemos a tener narración. Fíjese lo que dice 18.1 del Evangelio de Juan. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. ¿Sí? Ahora, si ustedes vuelven al versículo que yo leí, el último de 14:31, Sí. termina diciendo, levantaos, vamos de aquí. Entonces, podría ser el caso que el texto dice, levantaos, vamos de aquí, y salteando todo, llegamos al 18 y dice, habiendo dicho estas cosas, Yeshua salió con sus discípulos. Entonces, en 14:31 parece que terminó la cena, terminó el aposento alto, terminó la charla, puse levantaos, vamos de aquí. ¿Qué significa levantaos, vamos de aquí? Terminó la cena de Pascua. Como diría el Evangelio sinóptico, cantaron el himno y después de toda la liturgia, ¿se acuerdan que hay un ceder de Pascua? Hay un orden, hay 4 copas, hay pan, hay cordero, etc. Después de todo eso, recién se levantan de la mesa, no es que se levantan como los chicos que comen rápido y se van a jugar. Acá es Yeshua diciendo, bueno, terminó, nos levantamos y nos vamos. Juan 14:31. Y lo que viene después de eso, en la crónica, recién está en el capítulo 18. ¿Sí? Que lo que los sinópticos nos dicen, que van al otro lado del torrente de Cedrón, ¿a dónde? Al Getsemaní, al Monte de los Olivos, a orar, interceder, etc. Entonces, podría ser el caso que acá tenemos un bloque de discurso de Yeshua del 15 al 17 que quizás se insertó, ¿está bien? Se insertó en una redacción inicial que del 14 saltaba al 18. Es una posibilidad, es una posibilidad. Literariamente, el bloque de 15 a 17, que es lo que estamos entrando ahora, de alguna forma viene a explicar 13 y 14. ¿Se encuentra? Lo que se dice en 13 y 14, del 15 en adelante, ustedes van a ver que hay como repeticiones, que los términos vuelven a decir, pero este versículo ya lo leí. Y en realidad hay uno parecido más adelante, o sea, antes, 13 y 14. Y cosas del 15 y del 16, como que uno va a ver como que hay, se da vuelta sobre ciertos conceptos claves. Entonces, podemos pensar en esto, que 15, 16 y 17 son una unidad y que quizá esa unidad vino después o vino con el objetivo de explicar la versión inicial de este relato. ¿Por qué? Porque es la ubicación ideal, ya que tenemos un escenario de Yeshua y sus discípulos, una cena íntima, es la ubicación ideal en términos literarios para colocar todas las cosas que nos interesa que los nuevos lectores de este texto reciban directamente de Yeshua. ¿Me siguen? Entonces, la mesa está servida y entonces, bueno, sigamos comiendo. Entonces, 15, 16, 17 puede ser que entra para estirar el discurso de Pascua. El discurso de Pascua que en los sinópticos dura algunos versículos nada más. Institución de la Santa Cena, que acá no la tenemos, la cuestión de Judas, una mención al himno y nada más. Ningún sinóptico nos habla de todo esto. ¿Está bien? Entonces, puede ser que acá el evangelista, o en las etapas de redacción de este evangelio, esto como que se hincha. Primero un relato corto y después se va agregando. Esto no es incomún en la Biblia. De hecho, todo el libro de Deuteronomio tiene esta lógica. ¿Está bien? Todo el libro de Deuteronomio significa que Moisés, antes de morir, dice 2 palabras, dice, déjame decirle 2 cosas, y dice todo un libro. ¿Se dan cuenta? Entonces, literariamente no es algo que nos tenga que llamar la atención en el contexto bíblico. ¿Está bien? Entonces, empieza una nueva sección
Y yo creo que Juan 15 de alguna forma explica Juan 14, pero en términos un poco menos idealistas o menos floridos, un poco va más, como que acá va más al hueso. ¿Cómo sabemos que hay una conexión? Lo habíamos visto en el capítulo anterior, ¿se acuerdan la palabra menón, monai? Esto de permanecer, muy bien, permanecer, habitar, morar. Bueno, acá lo voy a decir, en Juan 14 dice, van a morar con el Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ustedes van a morar con el Padre. Después, Juan 14 dice, vendremos y haremos morada. Entonces, lo que era ir a morar a la casa del Padre termina siendo el Padre viniendo a morar en tu vida. Y en Juan 15 esto cambia de escenario, pero el tema es el mismo. Es, ustedes están morando en una vid que es Yeshua y el Padre es el labrador. Como diciendo, ustedes están morando en una casa donde hay reglas. Juntemos la metáfora de la vid con la metáfora de las casas, de la morada. Y así como una casa no se puede hacer cualquier cosa, cuando yo estoy morando en la casa de otro, así en la vid queda más claro que yo tengo que permanecer y que hay una regla, y la regla la pone el labrador. ¿Sí? Mi Padre dice, es el labrador. Y el labrador lo que hace es, a las ramas que no producen fruto, o que se separan, o que son infructíferas por algún motivo, las corta. Entonces, fíjense cómo, de repente, lo que en Juan 14.1 empezó como algo idílico, buenísimo, y Yeshua los consigue morada en la casa del Padre, ¿qué más quiero? ¿Sí? Es como dice vacaciones, como decir, bueno, wow. Y después todo esto baja un poco, ¿sí? Toda esta expectativa, y va tomando realidad. Sigue siendo metáfora, pero la metáfora tiene que tocar lo concreto. Tenemos que saber de qué está hablando. Tenemos que entender que la morada tiene que ver con una relación, tiene que ver con permanecer en una posición de fe, de comunión, y esto tiene que ganar carne. Entonces el Evangelio de alguna forma quiere que los lectores vayan entendiendo y conectando. Entonces, antes de volver a la metáfora y a estudiarla, ¿qué es lo concreto acá? Porque me dice, sí, vas a morar en las casas del Padre. Bueno, buenísimo. Me levanto, armo el bolso y ¿dónde está la casa del Padre? ¿Dónde está mi cama? ¿Dónde está mi mesa de luz? No, no es así. Los ingredientes que la metáfora nos pintan tienen que ver con lo que está en el entremedio, con la presencia del Espíritu Santo, con la comunión, porque ahí está hay un mandamiento en todo esto, no es irse de vacaciones, que hay un mandamiento. El mandamiento es prueba de amor. El que me ama, mi palabra guardará. Si ustedes me aman, ¿sí? van a guardar mi palabra, van a ser mis discípulos y van a ser llamados amigos. Entonces, y el principal mandamiento en Juan, en esta zona del Evangelio es, ámense. O sea, generen una atmósfera familiar. Lo que propone el Evangelio como camino de fe para esa comunidad, que ya vamos a ubicarla en tiempo y forma, ya lo hemos hecho, pero vamos a repetir, es, sean una comunidad que se ama, sean hermanos, esfuércense en dar y recibir, dejen que el Espíritu de Dios, su presencia, su sabiduría, sea el paracletos, consolador. Paracletos es la palabra en griego, ¿sí? Paracletos dice, el consolador va a venir y ¿qué va a hacer? Les va a enseñar, les va a recordar, les va a guiar a toda verdad. Ese es el paracletos. Es solamente en la escuela juanina encontramos esto de paracletos, que el Espíritu Santo sería paracleto. En el griego, no es un chiste, ¿no? O sea, parece un nombre medio raro, paracleto. Es como alguien que está al lado, esto de para, viste que en griego tiene que ver con alguien que está al costado, no está ni adelante ni atrás ni adentro, está al lado. Es como un coach, es como un consolador, alguien que está cerca. Es como alguien como ahora un personal trainer, ¿sí? Alguien que está al lado y te ayuda. Que dice que el consolador viene, dice, les enseñará todas las cosas en Juan 14, les recordará lo que les he dicho. Va a ser el vehículo para que ustedes sientan la presencia de Dios en su vida. Entonces, amor fraternal, o sea, una comunidad de discípulos que se aman, esto no es trivial, no es una comunidad ritual, no es una comunidad vertical, no es una comunidad donde, ustedes van a tener que tener un pastor, un anciano, un episcopo, un no sé qué, 4 diáconos, 3 que sean mujeres, etcétera, etcétera, alguien que cocine, por favor. No,
no le importa nada a la escuela de Juan, lo que le importa es que haya un fluir de amor, que haya un entendimiento del Espíritu Santo, de la presencia de Dios, que ellos la busquen, que ellos la crean, y después la presencia de la palabra. Pues dice, ustedes están limpios por la palabra que les he dicho. Entonces, la palabra es la base, las escrituras. ¿Por qué? Porque es como Dios hablando. Por eso nosotros también, acá no estamos hablando de lo que a mí se me ocurrió, sino estamos hablando de las escrituras. Claro, y la palabra también es lo que te va a ayudar a permanecer. La palabra es el alimento, es la luz, junto con el Espíritu y junto con la comunión de amor, esa es la morada que el Evangelio de Juan propone a esa comunidad. Y ahí en ese medio, donde están 2 o 3, dirá el otro Evangelio, Dios está en medio, ¿sí? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre. Más o menos ese concepto. Vamos a analizar la primera frase. Dice, yo soy la vid verdadera. Acá tenemos por lo menos 3 ingredientes muy importantes, podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de esto. La primera es yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Sí? Yo soy. Es interesante porque en Éxodo aparece traducido en nuestras Biblias, en Éxodo 3, yo soy el que soy, cuando aparece Dios y habla con Moisés, ¿no? ¿Se acuerdan de la zarza ardiente y todo ese discurso y de la encomendación donde Moisés es llamado para liberar a Israel? La verdad es que ahí no dice yo soy el que soy, dice seré el que seré. Ejie ayer ejie. ¿Sí? Sería algo así como seré el que seré. Y después el relato agrega el nombre de Jehová, el tetragrama. Pero bueno, lo interesante de eso es que ese relato es fundacional porque nos presenta a Moisés. ¿Quién es Moisés? ¿Quién lo comisionó a Moisés? ¿Cómo empezó la historia de Moisés? ¿Por qué tenemos que creer a Moisés? Pasemos en el tiempo hacia adelante y veamos la época posterior, la época de Yeshua. En esos tiempos la ley de Moisés era lo máximo. La ley de Moisés era lo máximo. Y Moisés era el referente. Moshe Rabenu, Moisés, nuestro rabí, nuestro maestro. Y Yeshua va a estar en confrontación con ese Moisés. No que él esté en confrontación, sino que los seguidores de Yeshua van a ver en algún momento que van a tener que igualar o llevarlo a Yeshua o explicarlo en términos de Moisés para que los judíos entiendan y puedan estar más cerca de aceptarlo y de creer. Por eso los evangelios nos pintan muchas veces a Yeshua en el molde de Moisés. ¿Está bien? Y acá no es la excepción, acá tenemos de nuevo la expresión yo soy, que está relacionada con este evento de Moisés y con esta encomendación. Y si vamos al Evangelio de Juan, vemos que el evangelista usa 7 veces esta frase. En el Evangelio de Juan tenemos 7 veces, 7 yo soy. ¿Les parece casualidad? Nada en la Biblia, realmente nada, que tenga 7, aparezca 7 veces de casualidad. ¿Está bien? Porque es un número que tiene que ver con lo completo, con los días de la creación, y a partir de ahí tiene una connotación especial relacionada con Dios. Y en el Evangelio tenemos yo soy el pan de vida, Juan 6, yo soy la luz del mundo, Juan 8, yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10, yo soy el buen pastor, Juan 10, yo soy la resurrección y la vida, Juan 11, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14, yo soy la vid verdadera, Juan 15. 7 declaraciones que el Evangelio hace para que nosotros nos tomemos en serio a Yeshua. ¿Está bien? Y lo conectemos con la experiencia de Moisés con Dios. Porque se dice que Moisés era un varón de Dios. Varón de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en Éxodo? En Éxodo empieza una nueva etapa. En Éxodo estaban todas las cosas mal. Esclavitud, ¿sí? Muerte de los hijos varones. ¿Se acuerdan? Tristeza. Ellos estaban sin una revelación de Dios. Estaban muy mal. Y Moisés viene a crear un nuevo tiempo, que es la salida de Egipto, la libertad, un nuevo Canaán, una conquista, un peregrinar. Y ahora estamos en una situación donde, y acá vamos al contexto del Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan se entiende por toda la investigación que hay, que es un evangelio tardío, ¿sí? Que es un evangelio de los últimos escritos relacionados al Nuevo Testamento. Muy posiblemente
o seguramente terminado en su forma final, bastante después del año 70, que es la destrucción de Jerusalén. Y sabemos que este texto está relacionado también con la diáspora. ¿Sí? La escuela de Juan se relaciona con la ciudad de Éfeso. Son todos indicios. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien escribe, o cuando el evangelista escribe esto? Se lo escribe a alguien. Se lo escribe a una comunidad que ya no tiene templo, que ya no tiene a una Jerusalén donde ir, porque Jerusalén está destruida. No hay templo, no hay un centro de fe, no hay fiestas bíblicas, no hay Pascua que valga, no hay nada, ¿sí? Y los judíos están en algunos lugares, en algunas ciudades, recluidos. Los que están en la diáspora no han sufrido esto en carne viva, pero sí están en una situación de gran interrogante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? ¿Qué va a pasar con lo que Dios está haciendo? ¿Cómo se sigue? ¿Dónde está ahora el proyecto? ¿Cuál es el proyecto? Si ya no hay templo, si ya no hay Jerusalén, ya no hay sacerdote, ya no hay saduceo, ya no hay un sumo sacerdote que interceda ante Roma, no existe eso. Entonces, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la vid? ¿Cuál es la vid? Pues la vid es el proyecto. Ya vamos a hablar de eso. La vid es el proyecto. Entonces, cuando no hay proyecto, Dios interviene. Escucha, acuérdense de Egipto, escucha el gemir de su pueblo, se acuerda, dice el texto de Éxodo, se acordó de su pueblo, lo reconoció y habla con Moisés. Ejie ayer ejie, yerel que seré, se revela a Moisés y ahí empieza un proyecto. Un gran proyecto. Acá el Evangelio de Juan está queriéndonos mostrar que hay un proyecto, que Dios tiene un proyecto. Aunque no haya Jerusalén, aunque no haya templo, aunque se haya destruido el pueblo, haya sido entregado a la diáspora, aunque los romanos lo detesten, hay un proyecto. Y ese proyecto tiene que ver con Yeshua. Por eso, la séptima y última declaración de yo soy tiene que ver con la vid verdadera. O sea, acá hay dos palabras importantes. Sabemos que yo soy, está asociado con Éxodo, está diciendo, bueno, acuérdense, como el tiempo de Moisés, ahora hay un tiempo donde Dios en medio de la oscuridad va a obrar, se revela, porque Moisés inició su carrera con una revelación de Dios. Y el Evangelio de Juan nos quiere decir, y nos quiere meter hasta por las orejas, que Yeshua está en comunión con el Padre. Yo y el Padre uno somos. O sea, yo soy enviado del Padre, yo soy la revelación del Padre. El que me ha visto a mí, ¿está bien? Entonces está diciendo, acá estamos delante del obrar de Dios. Dios no se quedó quieto, Dios no se quedó dormido, y Dios está actuando por medio de aquel que envió Yeshua. Yeshua es la vid. La vid está relacionado con una metáfora del Antiguo Testamento. Salmo 80 hemos leído sobre la vid que salió de Egipto, relacionado con el pueblo de Israel. Puede ser tal vez las tribus del norte, porque habla de José, habla de Benjamín, y esa vid que fue floreciente y que echó renuevos y que echó fruto, de repente está destruida. Uno puede decir, bueno, este es el contexto de la destrucción de Samaria, la destrucción de Jerusalén. Acá hay un contexto de catástrofe y el salmista pide restauración. Y pide restauración del renuevo. El hombre de tu diestra, el hijo de hombre que para ti has levantado, que en el contexto de la historia de Israel se refiere al rey o al que podría ser un futuro rey, alguien que es del linaje. ¿Sí? Pero fíjense cómo vamos a ir conectando, porque esto tiene mucho que ver con rey. Y aunque Juan 15 no habla de Yeshua como rey, a usted no se lo habrá cruzado, este pasaje habla de Yeshua como rey, pero sí hay una pista. Hay como un círculo que se va a cerrar, fíjense. Isaías 5 es otro pasaje que habla de la vid. Es un poema, el poema de la vid. Cantaré ahora para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina muy rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras, sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho? ¿Por qué cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas? Acá la vida es Israel, especialmente Judá, es Jerusalén. En el Salmo 80 tal vez sea Samaria, pero es lo mismo. Acá lo que pasa no es que vino alguien de afuera y la destruyó, es que la propia vid produjo malos frutos. Y ahí el texto de Isaías 5 va a decir que va a haber un castigo, va a haber una destrucción de esa viña. Por eso Juan 15, cuando nos habla de la vid y los pámpanos,
habla de que todo pámpano que no lleva fruto, el labrador lo termina cortando y lo echan al fuego y arde. Es una metáfora. A algunos se les erizan los pelos, como diciendo, ¿qué está queriendo decir acá Yeshua, que empezó tan lindo en Juan 14, hablando de las moradas del Padre, y termina acá diciendo que nos va a cortar y nos va a tirar al fuego? Si es una metáfora, no quiero ni saber lo que es la realidad de ese ser tirado en el fuego. Porque ya sabemos que la única idea relacionada con eso es el infierno, ¿o no? Claro. ¿Está bien? Entonces, no tenemos que extendernos o extrapolar las metáforas. Algo que es común, tiene que ver con la interpretación del texto. El texto nos habla de una vid, que el texto dice que es Yeshua, ¿sí? Esa vid está relacionada con un proyecto de Dios en el cual somos parte, pero podemos dejar de ser parte. O somos parte en la medida que actuemos o hagamos las cosas que se esperan de nuestro rol. Es un juego de roles. Somos pámpanos. En la medida que somos pámpanos, estamos en el juego de roles y permanecemos en este proyecto. Si no queremos ser parte del proyecto, Dios nos saca del proyecto. ¿Sí? No podemos extrapolar más de esto. ¿A qué aplica la metáfora y el centro de la metáfora? ¿Sí? El centro de la metáfora es que hay un centro, hay una vid, que es Yeshua. Nosotros somos pámpanos, que tenemos que permanecer. Que es el verbo y la palabra que aparece a lo largo de todo el Evangelio de Juan, y lo tenemos en Juan 14. Permanecer, morar, estar conectado. O sea, hay una responsabilidad. Hay un proyecto que necesita manos. De esto trata Juan a partir del capítulo 13 en adelante. Juan 1 al 12 habla de Yeshua, de todo su esplendor, de sus milagros, de su palabra, de su profundidad, de su conocimiento del Padre. ¿Sí? Juan 13 en adelante, el principal punto es, esto sigue después de Yeshua. Esto sigue, o esto tiene que seguir, y esto sigue con los discípulos. Entonces la lupa se pone en los discípulos y en la responsabilidad de los discípulos. Fíjense que en Juan 15 no habla de fe, no habla de gracia, salvos por gracia, la vid da vida para todos, vida gratis, no hay nada de eso. ¿Podría decirlo? Sí. No dice, la vid va a proveerles vida en abundancia todos los días. No. Permanezcan. Ustedes tienen un rol, tienen una responsabilidad. Hay otro, volviendo a la vid, el texto de Ezequiel es el que a mí más me llamó la atención. Ezequiel 19, léanlo todo, porque son dos metáforas, la metáfora de los leones, de la mamá león y los cachorros, y la metáfora de la vid. A partir del versículo 10 dice, tu madre, está hablando de Israel, o de Judá, era como una vid plantada junto a la orilla de agua, su follaje era verde, frondoso por la abundancia de agua. Sus ramas se fortalecieron lo suficiente para que, fíjese, la rama de una vid, se fortaleció lo suficiente para ser cetro de rey. Llegó a crecer muy alta, se destacó por su altura y por sus abundantes ramas frondosas o pámpanos. Pero la vid fue arrancada de raíz con furia y arrojada al suelo, el viento del desierto le secó los frutos y le desgajó las ramas fuertes. Así que se marchitó y fue consumida por el fuego. De nuevo aparece el fuego. Siempre que está la vid, está el fuego. Ahora la vid está trasplantada en el desierto, Babilonia, donde el suelo es duro y reseco. Las ramas que le quedan no son tan fuertes para ser cetro de rey. O sea, que hay una metáfora que la vid provee ramas que pueden ser un cetro para rey. Quiere decir, pueden salir de Israel reyes. Específicamente está hablando de la monarquía davídica. Entonces lo que tenemos en Ezequiel 19 es una metáfora, una vid que larga ramas para cetro de rey. Y esto tiene que ver con la monarquía. ¿Sí? Las ramas para cetro de rey son los reyes de Judá. Algunos reyes fueron transportados a Babilonia y había descendientes que podían ocupar el trono de David, pero no lo estaban ocupando. ¿Por qué? Porque no tenían fuerza para ser independientes y establecer un reinado en Judá. De hecho, no va a volver a pasar después del exilio. ¿Se acuerdan del rey Sedequías, Eliaquín, Joaquín, toda esa gente? Van al exilio y cuando vuelven, en la época persa, Ciro, Zorobabel que tenía linaje real, pero de repente no se habla más de monarquía. Llega el tiempo de Yeshua y teníamos a este Herodes, pero que no era de la monarquía davídica, y era un rey, bueno, medio rey, porque estaba bajo Roma, era un vasallo, un rey vasallo, y entonces el proyecto de Dios era la vid que daba estos ramos que eran los reyes. Los reyes tienen súbditos, ¿me siguen? Los reyes tienen súbditos. ¿Y los reyes tienen amigos, sí o no? Los reyes tienen súbditos, sabemos, los reyes tienen amigos. Por ejemplo,
Proverbios 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Primera Crónicas 27:32. Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Jehiel, hijo de Acmoni, estaba con los hijos del rey. Está hablando de todo, digamos, la corte del rey David. Ahitofel era consejero. ¿Se acuerdan que Ahitofel después va a aconsejar a Absalón? Se va a bandear. Y termina diciendo, Usai Arquita era amigo del rey, como un cargo. ¿Sí? Ser amigo del rey era un cargo, una posición. Llamémoslo hoy, no sé. Como derecho. Sí, no sé, era amigo, no era consejero, era amigo, alguien que el rey quería tener cerca, que comía con él. Bueno, fíjense qué interesante, tenemos rey, ¿sí? La vid tiene que ver con el rey, porque la vid en Ezequiel daba ramos, daba renuevos para cetro de rey. La vid es un proyecto, leímos que Dios saca una vid de Egipto y la establece. En Isaías 5, el profeta está enojado porque Dios planta la viña, la cuida, pone una torre de vigilancia, abona el suelo, le da agua, todo. ¿Qué quiere decir? La sociedad de Israel, la sociedad de Jerusalén, tiene todo, Dios le provee, Dios le da, Dios le ayuda, y no produce los frutos. Entonces el proyecto no funciona. Viene el exilio, vienen los babilonios, y el proyecto se derrumba. Viene la caída de Samaria, reino del norte, se derrumba. Y ahí viene el Salmo 80, pidiendo restauración de la vid, restauración del proyecto, restauración de lo concreto, porque siempre necesitamos algo concreto que encarne el proyecto espiritual. No podemos vivir en un proyecto espiritual que no haga pie y no toque lo concreto. Inclusive en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y 14, que tenemos algo súper espiritual, súper allá arriba, la morada del Padre y todo lo demás, encontramos los elementos concretos. Los elementos concretos es lo que dije al principio. El mandamiento, o sea, que haya una comunidad que se amen, que inviertan entre ellos, que se amen. No va a ser una comunidad litúrgica porque no hay templo a donde ir. Entonces, no hay una comunidad donde hay jerarquías, porque a Juan no le interesa que uno sea pastor, otro sea profeta, otro sea no sé cuánto, sino le interesa que haya un flujo de amor, que esté la palabra en medio y que esté el Espíritu Santo en medio. Esa, digamos, es la simple propuesta del Evangelio de Juan para una comunidad de fe. Pero es concreta. Hay elementos reales. Hay mucha metáfora, pero los elementos concretos y reales están. ¿Sí? Eso está representado en la metáfora de la vid. ¿Por qué? Porque después del año 70, el proyecto que había en el año 70, que ya no era la monarquía, ¿cuál era el proyecto en el tiempo de Yeshua? El proyecto espiritual de Israel era Jerusalén, como centro de fe, todos iban a peregrinar a las fiestas, subían, Yeshua también, el templo, el sacerdocio, las sinagogas, el estudio de la Torá. Ese es el proyecto. Con el año 70 eso entra en crisis, cruje y la parte central de ese proyecto desaparece. Entonces podemos decir, de nuevo, no hay proyecto para Israel. Lo único que queda es la diáspora. Juan, el Evangelio de Juan, atiende a una comunidad en ese contexto y le dice, sí hay proyecto, sí hay vid. ¿Quién es la vid? Yeshua. En Yeshua todos pueden tener un lugar y sí hay un proyecto de Dios. No estamos entregados a la buena de Dios. Dios no se quedó sin proyecto. El proyecto hoy no pasa por Jerusalén, no pasa por el templo, ni pasa por el sacerdocio. Pasa porque tenemos un rey que es el renuevo de esa vid. ¿Y cómo sabemos que está hablando en términos de rey? Porque Yeshua dice, ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos. Pregunta, ¿será que Yeshua alguna vez llamó siervo a sus discípulos? Repito, ¿será que Yeshua alguna vez le llamó siervo a sus discípulos? Sería muy raro que Yeshua, que era un rabino, un maestro de la Torá, que tenía discípulos o alumnos, talmidim, llamara siervos, porque es una palabra que le corresponde a un rey. Ser siervos, ellos eran siervos de los romanos. Ahora, un Yeshua resucitado y entronizado como rey, sí tiene súbditos y sí tiene siervos. Acá Yeshua dice, no los voy a llamar más siervos, como si los hubiera llamado siervos hasta ahora, los voy a llamar amigos. Ahora, no es que era como de ahora somos amigos del rey, siervo del rey, en el contexto de la vid. ¿Se dan cuenta? Entonces, por detrás de Juan 15 están los textos que hemos leído y otros más, porque de la vid se habla mucho en el Antiguo Testamento, que crean un escenario. Por eso va a decir, yo soy la vid verdadera. Entonces, acá se está planteando un modelo, un proyecto espiritual, donde hay un proyecto que es la vid, donde hay un rey que tiene siervos, pero el rey es bueno,
prefiere tener amigos cercanos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe lo que hace su señor, su rey, ¿no? Pero Yeshua es un rey cercano, es un rey que quiere intimidad. ¿Desde cuándo lo obedezcan? Porque dice, ustedes son mis amigos, ¿sí? ¿Qué dice el texto? Busquémoslo. Ustedes son mis amigos, es condicional. Si hacen lo que yo les mando. ¿Ustedes serían amigos de una persona así? ¿Ustedes han tenido un amigo así? Que le dice, che, si vos haces lo que yo te mando, son mi amigo. Sería tóxico, ¿no? Tóxico, amigos tóxicos. Vos sos mi amigo si me obedeces. Pará. Entonces, se dan cuenta que no estamos hablando de esa amistad. Estamos hablando de una amistad vertical. Una amistad vertical. Una amistad donde ser amigo es un privilegio de alguien que te acerca. Dice, bueno, vos vení y comés conmigo. No es, che, vamos un amigo, vamos a caminar juntos, vamos, no sé, a tomar mate. Acá es un rey que en su benevolencia quiere tener a sus discípulos cerca. No los quiere llamar siervos, que es lo que correspondería, los quiere llamar amigos. Para poder llamarlo amigos tienen que obedecer. No es porque los llama amigos gratis. No hay nada gratis. Y si no obedecen, no solamente no los llama amigos, sino que el labrador los puede cortar y los puede echar al fuego. Entonces no estamos hablando acá de un escenario inocente o naif. La metáfora es pesada. La metáfora es el rey es el que tiene esa autoridad para cortar, digamos, un pámpano y echarlo al fuego. Es una condena, es un castigo que solamente puede aplicar quien tiene autoridad. Acá el Evangelio de Juan dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy, nos habla de Moisés, del proyecto de Moisés, y acá hay otro proyecto. Acá hay un nuevo Moisés. Yo soy la vid. Hay un proyecto que tiene que ver con Israel. Israel no es una vid que se murió. Hay esperanza. No hay Jerusalén, no hay templo, hay diáspora, pero hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay una vid. Y esta vid es verdadera. Esta palabra verdadera no la tenemos que en nuestra cabeza, si no es verdadero es falso. Porque estamos acostumbrados a las preguntas verdadero o falso, por ejemplo. No es tan así el concepto. ¿Sí? No es tan así el concepto. El concepto es que todo lo que es verdadero en Juan, y vamos a ver que es una palabra muy de Juan, es que es una cuestión de testimonio. Juan da testimonio y hemos leído testimonio. ¿Sí? Termina Juan 15 diciendo, el Espíritu Santo va a dar testimonio y ustedes también van a dar testimonio porque ustedes estuvieron conmigo. Entonces, dar testimonio de la verdad es decir, esto sí pasó. Hubo un choque, yo vi esto es verdadero. ¿Está bien? No tiene que ver con el contraste tanto que el resto era falso. Porque si yo dice soy la vid verdadera, la única verdadera y todas las demás son falsas, entonces está peleándose con el Antiguo Testamento. Cosa que no tiene sentido, porque justamente está trayendo la idea de la vid. Si la idea de la vid es falsa, entonces Yeshua tampoco procede que sea una vid. El proyecto de Dios para el tiempo donde se escribe el Evangelio de Juan, según el evangelista, es Yeshua. Él es la vid. Y es verdadera. No es una vid falsa Yeshua. No quiere decir que las otras, no es comparación, sino es que la esencia de Yeshua es verdadera. Que el testimonio de Yeshua es verdadero. Por eso la escuela juanina se basa en dar testimonio. Nosotros damos testimonio, lo que hemos visto y oído, eso decimos. Y nuestro testimonio es verdadero. Obviamente la influencia sacerdotal, que ya hemos hablado, que hay en Juan, ¿no? en los evangelios, en las cartas, hay una influencia sacerdotal de dar testimonio. No darás falso testimonio, es un mandamiento, uno de los 10 mandamientos. Entonces, está muy preocupado en decir yo soy un testigo fiel. Yo estoy dando testimonio de algo verdadero. Ese es el punto de el Evangelio de Juan y de las cartas de Juan. Que se lo tome en serio, diciendo yo estoy dando testimonio, tiene que ser válido. Estoy hablando de algo verdadero. Fíjense cómo esta palabra es usada por la escuela de Juan. Mateo usa verdadero 0 veces. El Evangelio de Mateo. 0 veces. ¿Verdadero? 0 veces. No es por ahí. Marcos 0 veces. No es por ahí. No es, se dan cuenta que no está, no es lo que lo desvela. Habla de Yeshua, de su poder, de sus cosas, pero acá hay una cuestión muy, por eso digo la influencia sacerdotal, que esto es del verdadero, del testimonio, una cosa más legal, una cosa más de abogado. De hecho, va a hablar la primera carta de Juan que abogado tenemos, ¿no? A Yeshua. Lucas usa una vez la palabra verdadero. Juan la usa 9 veces. 9 veces en el Evangelio. En primera de Juan 4 veces. Y en Apocalipsis 10 veces. ¿Está bien? Entonces, verdadero es una palabra muy importante para la escuela juanina. Por ejemplo, Juan 1.9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. 4.23, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Juan 6, no les dio a Moisés, esto que hablamos de Moisés, el pan del cielo, sino que mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Juan 7, el que me envió es verdadero, o sea, está diciendo, mi Dios es verdadero.
Si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Acá hay otra palabra legal, el juicio verdadero. Juan 15, soy la luz verdadera. Juan 17, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Entonces, el testimonio, ¿cuál es el testimonio de Dios que vale? Esto es lo que está en la cabeza del evangelista. Juan 19, lo vamos a estudiar después, que vio sangre y agua saliendo de Yeshua y da testimonio, y su testimonio es verdadero. ¿Se dan cuenta? Testimonio verdadero. Bueno, y así, Apocalipsis 22, está terminando la Biblia, dice, me dijo el ángel, estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, todo el tiempo, ¿sí? La importancia, es muy importante en la cabeza de la escuela juanina, dar testimonio y decir que el testimonio es verdadero. ¿Sí? Que no es o algo inventado o algo defectuoso. ¿Sí? Que el testimonio es verdadero. Entonces, Yeshua es la vid verdadera. Es una vid válida. Es una vid que viene del Padre y que el Padre también es verdadero. ¿Está bien? Entonces, la influencia sacerdotal se muestra en esto o le está hablando a personas de extracto sacerdotal. ¿Se dan cuenta? Que necesitan escuchar testimonio verdadero. Esto yo doy, hubo alguien dando testimonio, esto no es una teoría, no es una idea, ¿sí? Sino que hay algo que pasó, hay una formalidad, hay una burocracia de un juicio, un testimonio, de un alegato, no sé cómo se llama, ¿no? Indagatoria, y alguien fue y dio testimonio verdadero. Entonces, por eso la vida es verdadera, que está siendo presentada por alguien en este contexto y esta influencia sacerdotal que quiere establecer, ¿sí? Que lo que él está diciendo es verdadero. Entonces, Yeshua es la vid verdadera, el Padre es el labrador y nosotros somos los pámpanos. Entonces, de alguna forma, ¿sí? Se arma el escenario de un nuevo proyecto de Dios. El evangelista le quiere garantizar a su comunidad, allá en la diáspora, de que hay un proyecto, de que Dios tiene todavía control, sabe a dónde va, sabe cómo va a hacer su obra en el mundo y por medio de quién la va a hacer. En el fondo están los operarios que son los necesarios para que todo eso funcione, que son los pámpanos, que somos nosotros, que son los que están leyendo el Evangelio y que son parte fundamental, porque si ellos se bajan, si ellos dejan de creer, todo esto queda en la nada. Entonces el Evangelio de Juan se escribe para que crean, para que permanezcan. Por eso yo les dije, en Juan 15 no está la salvación por gracia, la fe, la bondad. ¿Por qué? Porque se está hablando de discípulos. ¿Sí? Y Yeshua hablando a sus discípulos, pero en el fondo es el evangelista hablando a esa generación de discípulos del fin del siglo. Tenemos acá este discurso profundo que tiene sus objetivos, donde se nos plantea la dinámica de la vid, que es muy instructiva porque habla de vida, ¿no? Habla de fruto, habla que ese fruto es para glorificar al Padre. Y les dice en el versículo 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Y esto es interesante. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. De nuevo, una palabra sacerdotal. Ustedes están limpios. ¿Sí? No deja de ser una metáfora, porque no está diciendo, ustedes se acaban de bañar. ¿No? Sino hay una metáfora acá de extracto sacerdotal, porque lo limpio es lo puro. Puro e impuro es la lógica del templo, la lógica de lo que puede entrar al santuario y lo que no puede entrar al santuario. Entonces, ellos están limpios. Ellos en Juan 13 también reciben una cuestión de purificación, ¿se acuerdan del lavado de los pies? Entonces hay una insistencia en esa cuestión, y acá dice que están limpios por la palabra, ¿sí? Que la palabra de Yeshua los purificó o los hizo aptos. Entonces, acá tenemos de nuevo la influencia sacerdotal, y vamos a ver que la palabra limpio, ¿sí? También es una palabra de Juan, va a aparecer en Apocalipsis. ¿Se acuerdan las vestiduras blancas, resplandecientes? ¿Se acuerdan de la novia, la esposa del Cordero? Se le dio ropas blancas, lino puro, limpio. ¿Sí? Entonces, en la Nueva Jerusalén no entra nada que no sea limpio y puro. Entonces, el tema la mentalidad sacerdotal se ve en todos lados. Juan, el evangelista, acá diciéndole a ellos que ya son limpios, le está diciendo, ustedes que ya no pueden ir al templo a hacer los ritos de purificación, que pueden seguir yendo al bautisterio, al mikvé, donde ellos se purificaban, ¿sí? Los baños rituales, pero ya no pueden presentar una ofrenda en el templo. Pero están limpios por la palabra. Pareciera una forma de tranquilizarlos o garantizarles que aunque el templo ya no está más y sus formas de purificar
Yeshua los puede purificar, la palabra. En el judaísmo esto no es nuevo. En el judaísmo siempre encontró y buscó formas de reemplazar al templo. Ustedes saben que el templo estuvo más tiempo destruido que en pie. El primer templo, Salomón, destruido por Nabucodonosor, estuvo un tiempo destruido, después vino el templo de Zorobabel, después Herodes lo remodeló, años 70 los romanos lo destruyen, y hasta el día de hoy no hay templo. Pero sí hay judaísmo, pero no hay templo. Entonces, el judaísmo en Babilonia empezó, y después del año 70 terminó, de formalizarse de una forma independiente del templo. De una forma que no dependa, que sea portátil, que sea una fe portátil, que no dependa de un lugar físico que es la tierra, una ciudad, Jerusalén y un templo. Antes de esos lugares está el pueblo, ¿sí? Y después de esos lugares sigue estando el pueblo. Entonces, en definitiva, el judaísmo siempre buscó formas de desarrollarse sin el templo. Entonces, en el judaísmo actual, las oraciones y un montón de cuestiones son reemplazo de los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Hay una lógica ahí. Y acá lo encontramos, porque el evangelista dice, ustedes están limpios por la palabra, aunque no tengan templo, aunque ya no haya ritual, ahora ustedes continúan en comunión con Dios y son aceptados por Dios, permaneciendo en Yeshua. Porque si no permanecen en Yeshua, nada pueden hacer. Bueno, y para terminar, hay un versículo que quería al final, dice, versículo 25, para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. ¿Qué tienen a decir de esto? ¿A qué ley se estará refiriendo? Porque dice su ley, mandamientos. Dice que la ley dice sin causa me aborrecieron, en la ley de ellos, porque está hablando antes, si yo no hubiese hecho entre ellos obras, otra palabra clave de Juan, obras, que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la Escritura. Está hablando de gente que no sabemos quién es. Antes hablaba del mundo y de repente empieza a hablar de ellos. Ellos tienen una ley, porque está escrito en su ley y se cumplió. ¿Está bien? Entonces, ellos no son cualquiera, tienen una ley. Así que posiblemente está hablando de algún grupo judío, no podemos decir de todos los judíos, porque ellos eran judíos también, algunos judíos que no creyeron en Yeshua, porque dicen que lo han aborrecido. Que eso se cumplió, o sea, que eso aconteció para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos, sin causa de aborrección. Bueno, esta ley no es la ley de Moisés, porque no la encontramos, este texto, en la ley de Moisés. Los que tienen ayuda en sus Biblias van a ver que hay dos citas, Salmo 35:9, Salmo 69:4, alguien que pueda leerlo, 69:4 por ejemplo, es un salmo de penitencia, son esos salmos de sufrimiento, ¿sí? Mi versión dice, mis adversarios sin motivo son muchos, Ahí está, sí. más que los cabellos de mi cabeza. Bueno, ahí está el concepto, ¿sí? Sin causa me aborrecen mis adversarios, o sea, tengo adversarios sin causa, sin motivo, ¿sí? En la versión Valera dice eso mismo y dice, bueno, he de pagar lo que no robé, como diciendo, no hay motivo para que ellos se enojen conmigo. Bueno, es un salmo, o el Salmo 35, son dos salmos, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean, por ejemplo, acá, cómo se usa la palabra ley en el Nuevo Testamento, ¿sí? Dice ley, pero está hablando de un salmo. Dice su ley, no dice su ley, pero Juan 15 está basado en otro salmo, el Salmo 80. Entonces, también es la ley del evangelista. Si el Salmo 69 es la ley de ellos, el Salmo 80 es la ley del evangelista, porque el modelo de la vid lo sacó de Isaías 5, Salmo 80, Ezequiel 19, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay una frase que, si no analizamos bien y no nos detenemos, es peligrosa. Y acá hay una actitud que, si no nos detenemos y la analizamos, y la extrapolamos, dejamos que se repita o se contagie, es peligrosa. ¿Dónde está el peligro? El peligro está en la forma de expresar. Por ejemplo, acá no dice, pero habla de un colectivo, ellos, ¿sí? No les da identidad, con lo cual también hay un dejo de menosprecio, ellos. Tenemos que entenderlo que en su contexto quizás era obvio, o que quizás no podía ser tan explícito. No sabemos las razones por qué habla de ellos. Lo que sí sabemos, y ahí volvemos al contexto original, queremos entender la novela, queremos entender qué está pasando, queremos más datos fuera de la Biblia. Lo que sabemos es que después del año 70 se produce una crisis entre la sinagoga, entre comillas, o judíos de la sinagoga y judíos mesiánicos, y que en algunos casos hay expulsión de judíos mesiánicos de las sinagogas. Algunos judíos mesiánicos son expulsados de las sinagogas controladas por los fariseos en virtud de los hechos del año 70. ¿Por qué? El judaísmo del siglo I, el judaísmo del tiempo de Yeshua, del apóstol Pablo, de los discípulos, era un judaísmo muy plástico, no es tan rígido como ahora. O sea, hoy
El judío tiene 1000 reglas fijas y no hay discusión, ya está todo atado. Está todo atado. El cristianismo también, depende de la denominación. Está todo atado, no hay grandes... O sea, en esa época no. Había corriente, había... el judaísmo se vivía, digamos. No era algo tan litúrgico, tan, digamos, acepto esto, no acepto esto, credos, etc. Era de vida, era de movimiento, tenía mucho que ver con lo que pasaba, Roma, la libertad, etc. La crisis en el templo, que los saduceos, que el sumo sacerdote si era puesto por Dios o no puesto por Dios. Entonces, en ese contexto, la sinagoga no era un lugar exclusivo de fariseos, era un lugar del pueblo. Y los judíos mesiánicos que querían Yeshua tenían un lugar ahí. Después se empezaba a armar lío, pero siempre hubo lío entre los judíos. ¿Sí? Es una cultura de sangre caliente. Eso no ¿se dan cuenta? Ahora, andando el tiempo y después de la destrucción de Jerusalén, en la destrucción de Jerusalén, antes de ser destruida, hay una rara conexión donde la mayoría de los judíos deciden pelearse con los romanos. Los celotes coinciden con los saduceos, que eran las dos puntas, digamos, más lejanas. Y fariseos en el medio y herodianos. O sea, hay un momento en donde la sociedad en su mayoría se harta por distintos motivos. Entre ellos están todos peleados, pero se unen contra Roma. A esa bolsa, digamos, de gente no se unen los mesiánicos. Los mesiánicos, por distintos motivos, que están reflejados en los evangelios, cuando vean a Jerusalén sitiada por ejércitos, huyan a los montes, ¿sí? El evangelio va a decir que fue orden de Yeshua, pero ellos estaban en lo correcto porque fue un desastre, tenían razón. Ahora, lo concreto es que ellos abandonan, se van, huyen de un desastre y huyen de una situación calamitosa. Ustedes pueden leer a Josefo y ver el desastre moral y completo que fue eso, porque se empezaron a matar entre ellos, los de Jerusalén, estuvieron sitiados por los romanos. Los que lideraban eran lo peor de lo peor que se puedan imaginar. Bueno, un desastre. Los mesiánicos se van, no son parte de eso. Y los que quedan después de toda esa destrucción, muchos le echan la culpa. Ah, ustedes no pelearon, ustedes se fueron. ¿Se entiende? Entre otras cosas. Entonces, esa fue la gota que rebalsó el vaso para que después los que quedaron, que fueron los fariseos, no quisieran saber nada, en muchos casos con los mesiánicos. Y ahí viene la etapa de expulsión de las sinagogas, que a veces en el Evangelio aparece ya reflejado de antes, ya hay como un anticipo. Y acá dice, el mundo los va a aborrecer, ellos los van a aborrecer, porque ellos me aborrecen a mí. Y en su ley ya estaba escrito que ellos me iban a aborrecer. ¿Está bien? Entonces, estas son palabras escritas con emoción, digamos. Acá hay sangre efervescente en el evangelista. No sabemos si ellos son 100, 200, 1000 o todo el pueblo. Todo el pueblo sabemos que no puede ser. Lamentablemente, lecturas posteriores, lecturas que hace la iglesia después de estos textos, transforma estos textos en armas contra los judíos. ¿Ven? Los judíos son malditos porque ya la ley decía que ellos, sin causa, iban a aborrecer a ellos. Rebobinemos. Primero, la ley no es la ley de ellos, la ley es de todos. La ley es de Dios, en definitiva, no es que la ley de ellos. ¿Está bien? Entonces, es una expresión, yo diría poco feliz, porque se puede sacar de contexto y se puede usar mal muy fácilmente. El judío lee esto y dice, bueno, ¿ves que el evangelio es antisemita? No lo digo. O sea, yo lo miro, yo leo el evangelio de la mejor forma posible, pongo onda. Pero yo acá dice en su ley, y encima se equivoca, porque no es el Salmo, no es la Torá. Es una expresión general, en su ley, no está queriendo decir en Deuteronomio 5, en Éxodo 4. ¿Está escrito? Sí, está escrito. ¿Dónde? En el Tanaj, en el Antiguo Testamento, en el Salmo. Lo llamó ley, lo llamó su ley, pero también es la ley de los discípulos. Pues se tienen que permanecer en la palabra. El Espíritu Santo va a recordar la palabra. ¿Qué palabra? Si no está escrito en el Nuevo Testamento, y aunque estuviera escrito en esa época. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay una ley que es la ley de Dios, que es la ley de todos. En esa ley hay un texto que escribe un salmista congojado que me dice que podría ser el propio David, que podría ser cualquier otro, y que el evangelista dice, esto se escribió o está escrito de que los judíos en el siglo I iban a aborrecer a Yeshua. Ese tipo de exégesis, hoy por hoy, no es válida. Porque yo puedo decir que esto se cumple mañana. Alguien me aborrece sin causa, digo, ve, está escrito que él me iba a aborrecer sin causa. Entonces, es una forma de exégesis o hermenéutica válida, al menos para muchos de los escritores del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo sabemos que el Salmo 69.4 se escribió para esa ocasión que el evangelista asume? Es responsabilidad del evangelista decirlo. ¿Se dan cuenta? Porque así, extrapolémoslo. ¿Será que todos nosotros estamos en condiciones de agarrar cualquier versículo de la Biblia y decir, ¿ves? Estaba escrito. ¿Sí? Como a veces nos quejamos de los predicadores que empiezan a leer un texto para agarrar a alguien, ¿no? Entonces, el problema está cuando esto se expande y nosotros nos contagiamos de la lógica. Entonces tenemos que tener cuidado de no contagiarnos de la lógica y de decir, bueno, estaba escrito, ellos son los culpables. ¿Por qué viene esto?
Porque dice, está escrito en su ley. Y acá viene la cuestión, y con esto quiero cerrar, la reflexión sobre el texto escrito. Cuando Yeshua fue tentado en el desierto, dijo, escrito está, se refirió. Si no está escrito, no vale, o porque está escrito es más poderoso que si no está escrito. Acá está la cuestión de la canonización de los textos. Ahora, en el judaísmo es tan válido lo que está escrito como la ley oral. Para el judaísmo la ley oral, que después se escribió más tarde, el Talmud, también tiene el peso como esto. ¿Sí? Por eso Yeshua dice, los padres, habéis oído que los padres han dicho, etcétera, etcétera. Son alusiones a toda esta dinámica oral. Ahora, el texto escrito es más fácil de canonizar porque está congelado de alguna forma. Porque ya lo escrito está, como diría y cuando se canoniza, se le da carácter de sagrado. Ahora, esto es un arma de doble filo, porque puede ser, lo considero sagrado para obedecerlo, para ser discípulo de la palabra, para que la palabra me oriente, para reconocer que Dios me habla por medio de la palabra. ¿Sí? Ese es el buen sentido. Esto es un escrito sagrado. Lo tomo como norma para mi vida. Lo trato de seguir. Entiendo que viene de Dios. ¿Ok? Ahora, el otro lado de la moneda es cuando yo digo, esto está escrito, y yo a partir de lo que está escrito puedo transformar esto en un arma. Yo tomo un arma que es un versículo, yo tomo un arma que es algo que está escrito, y que nadie me puede decir que no está escrito, y con eso puedo hacer muchas cosas. Entonces ahí, en ese segundo uso, es como cuando uno maneja un vehículo o un arma de fuego, tenés que tener un registro, tenés que tener una licencia, si no, es mono con navaja. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque yo puedo hacer exégesis al estilo que yo quiera, junto a 2 o 3 versículos, está escrito. Entonces el está escrito termina siendo una excusa para yo tener una autoridad que no tengo. Pues yo me subo a caballo de un texto escrito, y como está escrito, entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque así esto explica, en parte, la proliferación de denominaciones y de credos y de etcéteras que hay, ¿o no? Porque cada denominación tiene su verdad y piensa que el otro está equivocado. Acá hay algo que nosotros no deberíamos seguir. Acusar a otro con su palabra o sueltamente tener una actitud de querer interpretar lo que está escrito. Lo que se escribió en su contexto original. Por eso es tan importante el contexto original. Entonces el Salmo 69 habla de una experiencia y se escribió para esa experiencia. Ahí yo, bueno, pero en realidad se escribió para que después, 1000 años después, entendamos que Yeshua fue, bueno, esa es otra historia, ese es un salto hermenéutico, ¿sí? Y tengo que ser cuidadosos. Y no podemos andar haciendo eso porque si no, tenemos la realidad que nos toca. ¿Sí? Que podemos estar generando a partir de un texto que yo digo que es sagrado y como es sagrado, yo lo puedo usar de una forma que nadie me puede decir que no. Podemos generar innumerables realidades, innumerables doctrinas, innumerables ideologías. Fíjense, tengo todo este libro, todo esto es sagrado, escrito está. Génesis hasta Apocalipsis, escrito está. Yo puedo de acá generar un montón de cosas. Esto es para que se cumpla lo que está escrito en su ley, sin causa me aborrecieron. El evangelista acá está haciendo una interpretación. Acá hay un pase de factura a ciertos grupos judíos que evidentemente estaban en confrontación con los discípulos. Nosotros no estamos autorizados para sobre esto construir y tener una actitud como hermanos nuestros de otras generaciones tuvieron. Que terminó diciendo, ven, los judíos son los asesinos de Dios, cometieron deicidio, son un pueblo maldito, porque encontrás otro texto que habla de maldición y listo. Todo el pueblo, ¿sí? Y eso fue doctrina durante siglos. Y hay muchas personas que tienen eso en su cabeza hoy día. Y cuesta mucho intentar trabajar y entenderlo. Entonces, no alcanza con que esté escrito. No alcanza con que esté escrito. Porque si lo que está escrito se escribió en un contexto. Por eso nosotros gastamos tanto tiempo en hablar del contexto y del sentir y de la raíz de las cosas. ¿Para qué? Para poder calibrar cada expresión de las escrituras. Si no, estamos haciendo algo que es de mala calidad, ¿sí? Estamos hablando de la Biblia con muy mala calidad. Porque no traemos el contexto, usamos la Biblia porque queremos decir algo y buscamos un versículo que lo diga. Por nosotros, como a nosotros nadie nos va a creer, pero a la Biblia sí le van a creer. Entonces, uso un versículo y voy a encontrarlo. ¿O no? Entonces, acá hay una expresión que nos hace encender la alarma. Tengamos cuidado porque de textos como estos se generaron doctrinas. Y lo que estamos acá es una lucha posiblemente entre judíos, porque el que escribe este evangelio, sabemos la influencia sacerdotal, no es un romano que cayó en paracaídas y de repente pudo escribir un evangelio, es un judío enojado con otro judío, que tuvo la infelicidad de decir su ley. Y es verdad, es su ley, pero también es mi ley. Ahora, si yo esto lo saco de su contexto y empiezo a crecer sin tener todas las precauciones del caso, puedo generar cosas que el texto no quiso decir, que el evangelista no quiso decir, ni quiso autorizar,
ni el Espíritu Santo está queriendo que yo haga. Cuando yo voy a la palabra, sí tengo que tener el Espíritu de Dios que me guíe, pero no alcanza. No alcanza que yo diga que estoy guiado por el Espíritu de Dios. Porque guiados por el Espíritu de Dios, leyendo la Biblia, pasaron aberraciones. Pues las aberraciones hechas por los grupos de fe, por el cristianismo, no fue hecho por personas que no, yo no, hoy, este año no voy a tener el Espíritu Santo cerca, entonces voy a empezar a matar gente. No, al revés. Te amo tanto, Dios me llenó tanto de amor por vos que te voy a matar, porque es lo mejor que puedo hacer por vos. Porque sos un incrédulo que quizá matándote vas al cielo, pero si vos te dejo suelto y no te convertís, ¿entendés? Pero yo te mato quizás al purgatorio, porque estoy lleno de amor por vos, ¿está bien? Entonces, nunca las cosas se hicieron desde la iglesia dándole la espalda a Dios, o dándole la espalda al Espíritu Santo, o diciendo, no, esta interpretación es mía. Nadie dice eso. Todos dicen, no, Dios me habló, Dios me guió. Ah, buenísimo. Y entonces, ¿cómo explicamos nuestra realidad? ¿Cómo nos hacemos cargo de nuestro colectivo, de nuestro pueblo de fe 2000 años para acá? No nos hacemos cargo en general. Decimos, no, yo estoy bien, el otro está equivocado. Pero hago lo mismo. Estoy repitiendo lo mismo que hizo el otro, que hizo las cosas mal. ¿Y yo por qué lo voy a hacer bien? Porque yo soy mejor. Y sí, porque yo. Y por eso es importante entender el texto con sus raíces, con su contexto, inclusive criticar, y con esto termino, porque ya ahora sí me extendí. Hay una expresión en el judaísmo, dice que la mejor manera de respetar la escritura es criticarla, es tomarla en serio y tratar de criticarla en el sentido de hacerle preguntas de si uno entiende que hay algo, o sea, confrontar los pensamientos espiritualmente, intelectualmente, tomarlo en serio, respetar el escrito y tratar de profundizar porque lo tomamos en serio. Ahora, si yo tomo versículos y tengo versículos todo el tiempo en mi boca, pero en realidad lo estoy usando para lo que a mí me parece, no estoy respetando. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que hacemos es picotear de la Biblia y no la estamos respetando. Respetar es tratar de decir, bueno, voy a escuchar el mensaje y voy a entenderlo. ¿Es un mensaje de Dios? Sí. ¿Es un mensaje humano? Sí, también. Sí, también. Porque ningún texto es palabra de Dios antes de ser palabra de hombre. ¿Se dan cuenta de eso? Nunca un texto es palabra de Dios antes de ser palabra de hombre. Primero hubo un evangelista que escribió el cuarto evangelio y después otra comunidad, otra gente dijo, esto fue guiado por Dios, vamos a sacralizarlo. Es así, nos guste o no. Entonces, en esas dos dimensiones nosotros tenemos que movernos, ¿está bien? Porque si no, perdemos la tridimensionalidad de todo esto. Perdemos la tridimensionalidad, perdemos la complejidad, ¿sí? Y tenemos que ver las aristas de la escritura para poder, primero entender que es más complejo de lo que muchas veces creemos, y después ser nosotros más humildes a la hora de hablar en nombre de la escritura.